Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo con la preciosa paz del Señor y qué alegría, qué gozo poder estar un día más para compartir el mensaje de la palabra del Señor en este primer miércoles del año. Como ustedes ven, la semana anterior cambiamos un poquito el asunto porque creía pertinente hacer un culto de acción de gracias por todo cuanto el Señor ha hecho en nuestras vidas. A pesar de todas las circunstancias vividas, creo que como hijos de Dios debemos ser muy agradecidos con Él. Y bien, mis amados hermanos, en esta noche, como lo hemos venido haciendo los miércoles anteriores, es un culto de enseñanza y estamos estudiando sobre los hombres de la Biblia. Y ya lo hicimos últimamente con el rey David, con Adonías, con Jonathan, con Salomón, y ahora Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre Jeroboam. El tema de esta noche es Jeroboam resuelto a no dejarse bendecir. Para esta noche, hermanos queridos, yo les pido abrir sus Biblias con mucha reverencia, con mucho respeto, como lo venimos haciendo, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26, y luego leeremos en el capítulo 14 y el versículo 20. Vamos a pedir la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, mis amados hermanos, y damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y el capítulo 14, el versículo 20, dice: El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que Dios nos bendiga en esta noche y que sea Él en el control de nuestras vidas y de todo cuanto hagamos, Señor, para la gloria de su nombre. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, Señor, congregarnos en tu santo nombre. Gracias, Papito, porque estamos seguros que la palabra que se va a compartir en esta noche traerá bendición y edificación para nuestras vidas. Señor, tenemos claro que tu palabra, como está escrito, hará la obra para la que tú le enviaste, Señor. Y tú que conoces nuestras necesidades, estamos seguros que será, Padre, de bendición. Señor mi Dios, este tiempo lo dejamos en tus manos. Te pedimos que tú te manifiestes poderosamente en cada vida, en cada corazón que se ha dado cita en esta noche, y que seamos, Dios, bendecidos poderosamente, Padre. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, oramos, te damos gracias y te decimos amén. Bien, mis amados hermanos, como les decía, vamos a hablar sobre Jeroboam, un hombre resuelto a no dejarse bendecir. Y es que realmente, hermanos queridos, la tradición decía que el hijo de quien era rey, el hijo mayor, tenía que asumir el reinado. Pero, hermanos queridos, nosotros vemos, como se dijo acá en la palabra de Dios, Jeroboam era un siervo de Salomón. ¿Qué aconteció? Que Salomón había caído, había pecado, se había apartado de todo cuanto el Señor le había ordenado o le había encomendado. Y es así que en esta oportunidad Jeroboam, como dije, no era un hijo de Salomón, era un soldado que se ganó la confianza del rey y le fue dada mucha responsabilidad. Por tanto, hermanos, yo quiero desarrollar esta prédica igualmente en 3 puntos, en 3 aspectos. El primero, la oportunidad de oro de Jeroboam. Segundo, el fracaso de Jeroboam. Y tercero, las lecciones de Jeroboam. Vamos entonces, hermanos queridos, al primer punto. Y dijimos la oportunidad de oro que tenía este siervo, que era ciertamente de Salomón. Así que, hermanos queridos, la palabra nos muestra en el capítulo 11 y versículo 29 al 39
Voy a dar lectura y les pido que pongan muchísima atención, hermanos, que tengan su mente y corazón abiertos para poder entender y aplicar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Miren, hermanos queridos, la palabra del Señor dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, hijo de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Como ven, mis amados hermanos, Dios tenía un propósito con Jeroboam, y ya usó al profeta y le indica que ciertamente a él le entregará 10 tribus, y le dice: tú serás rey sobre Israel. Le pide que, al igual que a David, al igual que Salomón, que en la medida que él ande en sus caminos, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, él sería un hombre bendecido que contaría con la bendición, con la presencia de Jehová Dios en la vida y en el reinado de Jeroboam. Pero miren, hermanos queridos, allí nosotros podemos notar algo, que el pecado de Salomón sería castigado, y hace mención con respecto a eso, y en consecuencia recibiría esas 10 tribus. ¿Cuál es la situación también, hermano? Aquí que el propósito de Dios era para bien de Jeroboam. Así nos manifiesta el versículo 38. Espero que ustedes hayan puesto atención, pero voy a volverlo a repetir. Dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Aquí está, hermanos, la preciosa promesa: yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Oiga, hermanos queridos, ¿qué tenía que hacer Jeroboam? Solamente obedecer como obedeció David. Y Dios le promete una dinastía para él. Hermanos, todo estaba dado, todo estaba dicho. Y recuerden que quien le promete, quien le ofrece esto, no era un hombre cualquiera, es el mismo Dios, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lamentablemente,
lamentablemente aquí entramos al segundo punto, el fracaso de Jeroboam. El fracaso de Jeroboam. Y nosotros vemos que el reino llegó a sus manos por la necedad de Roboam, hijo de Salomón. Así nos muestra la palabra de Dios. Y fue entonces posible establecer el reino para Jeroboam, ya que todo, hermanos queridos, le era a él favorable. Pero lamentablemente él falla, y podríamos decir miserablemente, hermanos. Perdone que use esta palabra, pero realmente es así por lo que la palabra de Dios nos muestra. Vemos que él estableció una adoración rival. Mire, qué pena con Jeroboam, después de haber recibido palabra de Dios, que haya caído también o haya cometido este tremendo error. Vamos a dar lectura, hermanos queridos, en el versículo 25 al 33 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Mire, ahí yo tengo como subtítulo en mi Biblia el pecado de Jeroboam. Y dice así, hermanos: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, quien era el hijo de Salomón, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Ojo, hermanos queridos, mire, habiendo tenido consejo. ¡Qué necedad! A primera instancia la palabra era de quien, de parte de Jehová Dios, todo cuanto haría con Jeroboam. Pero mire, dice, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Miren, hermanos queridos, qué pena, me da mucha tristeza ver la condición de este hombre después de haber recibido palabra de Dios, haber recibido consejo y de todo cuanto Dios quería hacer en su vida y en su reinado, porque le ofreció Dios dinastía a él, como fue dicho. Ahora, hermanos queridos, ¿qué nos muestra aquí? Que su conducta dio lugar a lo que es conocido como un refrán: los pecados de Jeroboam es mencionado más de 12 veces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él no tuvo un corazón para Jehová Dios, que él quiso hacer su voluntad, más bien congraciándose, es la palabra, hermanos, con el pueblo de Israel, como diciendo: ¿para qué van a subir o ir tan lejos a Jerusalén? Ahora yo he edificado aquí altares, aquí he hecho esto, este otro, no hay necesidad que se vayan tan lejos, quédense aquí nomás. Hermanos, qué tristeza, qué tristeza. Y vemos nosotros que a consecuencia de todo esto, él sufrió pérdidas personales y políticas. La palabra de Dios nos muestra que él perdió a un hijo y murió sin haber establecido una dinastía, es decir, alguien que le fuera sucediendo y fuera de renombre y de bendición, no solo para su vida, sino para el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos
que Dios, aquí por lo que fue leído en el capítulo 11, el versículo 38, que Dios quería hacerle grande y él insistió en hacerse mediocre. Hermanos queridos, aquí a mí me llama esto a una reflexión y creo que ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos que se han dado cita en esta noche, la palabra de Dios nos muestra que Él nos llamó a nosotros para hacernos bendición, jamás que seamos maldición. Está escrito que Él nos llamó para ser cabeza y no cola, es decir, que un hijo de Dios siempre se manifestaría, siempre representaría, siempre sería, hermanos queridos, alguien que se destaque, sea en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, en las tareas que le haya sido encomendada, puede ser en su ministerio, hermanos, pero siempre sería alguien que marque una diferencia. Hermanos queridos, ¿cómo estamos nosotros en nuestro diario caminar? ¿Cómo estamos nosotros en nuestros colegios o universidades? ¿Cómo estamos, amados hermanos, en nuestro lugar de trabajo? Tal vez siendo nosotros los supervisores, los jefes de dicha área, tal vez siendo los brazos derechos del gerente general, no sé, hermanos queridos. O estamos conformes con un lugar, como fue dicho acá, hermanos. Dios quería hacer algo grande con Jeroboam, pero él insistió en ser solamente un hombre mediocre. Hermanos, qué tristeza, pero la mediocridad no nos lleva a nada bueno. Es un término medio, pero aquí cabe resaltar algo que está escrito en la palabra de Dios. Por cuanto no eres caliente ni frío, eres tibio, un lugar intermedio que dice Dios, te vomitaré de mi boca. Hermanos queridos, hay que considerar esta situación. Y yo pienso, amados hermanos, que ciertamente este año que terminamos nosotros no fue tal vez de lo mejor, no pudimos alcanzar las metas y propósitos u objetivos que nosotros nos habíamos tratado, pero el tiempo pasó y ahora, hermanos queridos, nosotros estamos iniciando, yo diría replanteando nuevas metas, nuevos objetivos para poderlos alcanzar. Pero eso es posible, como fue dicho el día domingo, hermanos, en tanto y cuanto nosotros obedezcamos la palabra de Dios, guardemos su palabra. Ese es el indicador para Dios de que le amamos. La palabra es clara y como fue dada lectura el día domingo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, Dios se manifestará y hará todo cuanto en nosotros querramos o pidamos. Porque si es verdad en nosotros eso, la palabra de Dios dice, pedid todo cuanto queráis y os será hecho. Hay también un precioso pasaje allá por el capítulo 4 del libro de Proverbios, desde el 20 y algo en adelante, ¿no? Hermanos queridos, que se merece que nosotros consideremos. El 23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la medida que en nuestro corazón atesoremos su palabra, va a haber bendición. Va a haber bendición, hermanos. Y nosotros no estaremos para, alcancé solo la mitad, medianamente. No, Dios no quiere que medianamente, no quiere la mediocridad, no quiere la tibieza. Él quiere la excelencia. Él quiere que como hijos de Dios, hermanos queridos, siempre vayamos a la cabeza, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, llevando honra y gloria aún de esa manera, hermanos queridos, al nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos amados, nosotros sabemos, y como dije, Dios quería hacerle grande, pero él insistió por su necedad, creyendo que él podía hacer las cosas a su modo, a su manera, insistió en hacerse mediocre. Vamos, hermanos, al tercer punto, dice las lecciones de Jeroboam. Y nosotros vemos que él falló, no escuchó, el consejo divino de Ahías, como lo decía en la Primera de Reyes, el capítulo 13 y versículo de 1 al 3. Miren, hermanos, ahí el profeta se manifiesta y le dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel,
Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él estará se derramará. Hermanos, como vemos ahí, no queremos escuchar lo que otros tratan de decirnos, ni aunque sea de la palabra de Dios. Oiga, hermanos, qué triste condición. Como dije, hermanos, hay veces que no sé si nos consideramos muy sabios, o como se dice en nuestro medio, sabiondos, y que las cosas podemos hacer a nuestro modo, a nuestra manera, porque así nos parece mejor. Hermanos, no se olvide que Dios es un Dios soberano sobre todo el universo, Dios del cielo y de la tierra y de cuanto existe. Y si Él dice algo, pues así será. Nosotros no podemos cambiar las cosas porque así nos parece mejor, o porque parece que Dios no me está escuchando y se está demorando. Así que le voy a dar una manito a Dios y voy a hacer las cosas a mi manera. Hermanos, tremendo error. ¿Sabe? Nosotros nos ponemos en la situación de perder mucho por no prestar atención al buen consejo. Nos ponemos, hermanos queridos, en una situación de perder mucho. ¿Sabe? Hay una palabra del Señor que el mismo Jesús dijo que de qué sirve que ganáramos todo el mundo. Ojo, que ganáramos todo el mundo, pero si a costa de eso perdemos nuestra alma. Hay cosas que, hermanos queridos, son esenciales, primordiales, importantes en nuestra vida. Y nada puede superarse, hermanos queridos, a la palabra de Dios, a su consejo y a lo que Él nos ha encomendado que hagamos. Hermano, lo primero es primero. Ya el Señor Jesús mismo lo dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o estas cosas, casa, vestido, alimento o bebida, no serán, hermanos queridos, suplidas. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos cambiar un orden establecido por Dios, ni hacer las cosas a nuestro modo. Por tanto, hermanos queridos, nosotros vemos que Jeroboam falló porque no quiso aprender del ejemplo de otros. Hermanos queridos, él había visto las consecuencias de las equivocaciones que tuvo el rey Salomón. Y nosotros, hermanos, hoy 15 días dimos lectura con respecto a eso. En el capítulo 11 del versículo 1 al 8 nos manifiesta que ciertamente Dios había dado indicaciones claras sobre lo que debían hacer los hijos de Israel. Porque ciertamente, si nosotros desobedecíamos y nos llegábamos a personas ajenas o que no tienen el corazón en Dios, eso la palabra de Dios decía que harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, tras los ídolos, hermanos queridos. A estas, pues dice, se juntó Salomón con amor, a ese tipo de mujeres. ¿Y qué pasó? Él dice la palabra de Dios, mire, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 11, y tuvo 700 mujeres reinas. Ojo, hermanos, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tremendo, hermanos. Y 300 concubinas. Y ellas hicieron inclinar su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, dice, ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre,
porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Miren, hermanos, y de allí dice que todavía él edificó altares a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en el frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos queridos, aquí creo que es muy claro lo que había acontecido. Y como dijimos, Jeroboam era un siervo de Salomón. Él conocía perfectamente bien todo lo que hizo y lo que aconteció con Salomón. Más aún dice la palabra que recibió consejo de parte de Dios a través del profeta. No obstante, él no hizo así. Por tanto, realmente tenía que sufrir las consecuencias. Esto nos muestra, hermanos queridos, que fallamos en aprender el ejemplo de otros. Vemos los problemas de la vida de los padres y las repetimos. Hermanos, tremendo error. Porque si nosotros que conocemos la palabra de Dios y sabemos de pronto que mi padre ha errado, ha fallado y que tuvo que afrontar unas consecuencias fruto de la desobediencia, yo no puedo caer en el mismo error. Y este fue uno de los más grandes errores que cometió Jeroboam. Por tanto, hermanos, vemos que él falló también porque no se benefició de la intervención de Dios en su propia vida. Así nos manifiesta la palabra de Dios en el capítulo 13 de Primera de Reyes, del versículo 4 al 10, al cual voy a dar lectura y pido, hermanos, que pongan mucha atención. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Mire, aquí ya mismo él tenía una lección. Él ya tuvo que aprender mediante lo que le estaba aconteciendo. Y dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hermanos queridos, realmente aquí es la palabra muy clara, y pienso que él fue testigo de la manifestación poderosa de Dios, pero permaneció impasible. Hermanos, triste esta condición, porque después de que Dios le alertó, no hizo caso, tuvo que pasar lo que pasó, extendió su mano se le secó, pero aún así él no había aprendido. ¿Sabe? Que exactamente nosotros podemos estar en este momento hablando y diciendo: pero qué tan necio era Jeroboam. ¿Cómo es que después de que había recibido palabra, cómo es que después de que recibió consejo y tenía palabra de Dios de todo cuanto haría en él, él no quiso hacerlo? Pero hermanos, yo creo que si aplicamos eso a nuestras vidas, yo diría que nosotros también hacemos lo mismo. Dios pone su mano sobre nosotros y cambiamos momentáneamente, pero somos incapaces de ver la relación causa-efecto y volvemos a las andadas. Oiga, hermanos, sabe que en esta semana yo escuché algo y era un ejemplo muy práctico de lo que acontece en nuestras vidas.
Yo no sé, hermanos, permítame que abra un paréntesis aquí antes de ir a los últimos puntos de esta enseñanza. No sé si le ha acontecido, pero creo que sí, porque es casi como regla general. Cuando nosotros escuchamos una canción, es una nueva. Hermano, nosotros estamos con esa canción, pero desde que amanece hasta que anochece, y nos gozamos y disfrutamos, comentamos sobre eso, y estamos que la repetimos y la repetimos y la repetimos tantas y cuantas veces sean necesarias. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que no me van a dejar mentir o decir, no, no es así, pastor, porque creo que eso nos ha acontecido a todos. Pero en la medida que pasa el tiempo, esta canción que nueva y que nos parece de lo más hermosa, como que se le va relegando y ya no le hacemos mención más aún si aparece una nueva canción. Hermanos, ¿sabe que eso es lo que acontece en nuestras vidas? Tristemente, acuérdese cuando usted conoció del Señor. Hermano, usted alababa, usted cantaba, usted danzaba, usted devoraba, comía este pan de vida día tras día. Pero de a poquito usted le ha ido relegando, ha ido pasando, no sé porque cuál sea su nueva canción o nuevo tema como para que haya relegado, ya no a un segundo, tercero, sino último plano, la palabra de Dios o la alabanza a nuestro buen Dios. Hermanos queridos, que no cometamos una necedad. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca, cómo están las circunstancias y cómo se manifiestan las cosas en el mundo, pienso que nosotros debemos volvernos a Dios de todo corazón y que Él sea siempre quien ocupe ese primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida toda, hermanos. Queremos bendición, queremos que este año 2021 o 2021 sea de prosperidad, sea de bienestar, de paz, de dicha y felicidad. Hermanos, por favor, alabemos y glorifiquemos a Dios, busquemos su santo rostro, volvámonos a Él de todo nuestro corazón y en la medida posible alabémosle de día y de noche. Así estaba escrito, hicimos mención también en Josué 1:8. Hermanos, que debemos meditar en la palabra del Señor de día y de noche para que sea puesta por obra. Y en la medida que hagamos así, dice, es palabra de Dios, promesa de Dios, Él hará prosperar todo cuanto hagamos, todo cuanto emprendamos, será bendecido, hermanos queridos, bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, aquí nos vemos que Él falló, porque no estaba dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Hermano, ¿qué hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto a obedecer la palabra del Señor en este día, en esta noche? ¿O de aquí en adelante, hermanos queridos? Porque miren, para Jeroboam era crucial para recibir las bendiciones conocidas de Dios para su vida, como lo es para nosotros. Hermanos, este es el problema, o probablemente es el más grande problema cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, yo quiero concluir esta enseñanza diciendo, haciendo mención que Jeroboam era un hombre que Dios quería bendecir, como quiere bendecirte a ti, como quiere bendecirme a mí, como quiere bendecir a todos quienes decimos amar a Dios. Así que, hermanos, nosotros sabemos que se proponía bendecir, pero Jeroboam estaba resuelto a evitar tales bendiciones. Dios quiere bendecirte, o Dios quería bendecirle, porque está determinado a eludir sus bendiciones. Aquí vemos qué es lo que aconteció con Jeroboam. Ahora esa pregunta es aplicable también para nuestras vidas. Si Dios quiere bendecirte, y es promesa de Él hacerlo, hermanos, ¿por qué tú estás determinado a eludir sus bendiciones como eludió las bendiciones Jeroboam? ¿Una necedad en tu corazón? ¿Hay algo que tú estás persiguiendo y crees que puedes alcanzarlo? Hermano,
Si no es de la voluntad de Dios, desiste y considera todo cuanto el Señor tiene para darnos a nosotros hoy y siempre. Mis amados hermanos, espero y estoy seguro, porque para mí fue de bendición esta palabra. Y algún momento nuestro querido pastor Eliezer decía que la palabra es primero para nuestra vida y luego es compartida para ustedes. Mis amados hermanos, considere este texto, todo cuanto ha sido dicho en esta noche, y en el amor al Señor, consideremos así, pero muy profundamente, y esperemos que, o demos esa oportunidad para que ciertamente Dios nos prospere, nos bendiga, y sea no solo este día, sino todo este año un año de bendición. Yo espero, hermanos queridos, que las lecciones aprendidas por este rey Jeroboam sea de utilidad y bendición para nosotros. Así que vamos, hermanos queridos, a orar y despedirnos con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la enseñanza compartida en esta noche. Señor mi Dios, yo estoy seguro que con la ayuda de tu Santo Espíritu, esta palabra, Señor, será y puede ser aplicada, Señor, en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, Señor amado, fortalécenos, ayúdanos, llénanos de tu presencia, que no falte en nosotros esa unción fresca, Señor, y que sea no solo en estos primeros días, sino durante y todo este año, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te rogamos y te damos gracias y te decimos amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente, hermanos, y Dios mediante. Amén, ahí está. El día domingo, recuerde, tenemos la oportunidad de estar presencialmente cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, el distanciamiento y la lavadito de manos o desinfección. Así que propóngase en su corazón y le esperamos el día domingo. Bendiciones, hermanos, Dios les guarde.